muchas gracias por estar con nosotros, por compartir este diálogo, esta entrevista y por supuesto llevarnos información a todos los padres y a todos los docentes. Si te parece, vamos a comenzar por lo inmediato, porque esta mañana hubo algunos disturbios en la zona de San Antonio Oeste y por eso se ha decidido desvincular del Consejo Provincial de Educación al que era vocal gubernamental. Estamos hablando de Omar Ribodino, luego de que, le tuvieron contacto físico con Pablo Kraulek, el secretario gremial de UNTER en Cipolletti. Pues sí, es verdad que hubo disturbios, o sea, UNTER ha decidido impedir las asambleas y lo hace de una manera violenta, digamos, de una manera usando la fuerza, y no es cierto que hayamos desvinculado al vocal de ningún modo. Lo que le he pedido al vocal es que no participe en esta actividad, o sea, que él no sea parte de quienes, digamos, garantizan las asambleas, sino que, bueno, esté en su lugar, que es la vocalía en Viedma, y que, digamos, él tiene un enorme compromiso y además de tener un enorme compromiso tiene un gran temperamento para llevar las cuestiones que le interesan adelante, y tal vez no sea este el momento para que él esté en ese lugar, porque la violencia con que UNTER se expresa, con que UNTER interpela y la violencia con la que tratan ellos de exasperarnos a nosotros no va a provocar un buen resultado. Por eso le he pedido que se aleje de las asambleas, que continúe en las ocupaciones que tiene en Viedma, pero de ningún modo lo he desvinculado, digamos. Quiero decir que es obvio que la violencia con que UNTER hace esta actividad provoca en las personas que son temperamentales siempre alguna reacción que no es del todo buena. Pasó ayer, yo ayer estuve en Menucos y ahí nos pasó que también quisieron con la fuerza entrar a una escuela, y de hecho lo hicieron, golpearon muy fuertemente, intentaron romper los picaportes, se comportaron de una manera que uno no esperaría nunca que ocurriera, y eso puede provocar una reacción a cualquier persona. Justamente sobre las asambleas y sobre las asambleas en los Menucos era la pregunta siguiente, ¿no es cierto? Se impidieron en una escuela, se cambiaron de lugar. ¿Finalmente hubo designaciones en los Menucos? ¿Las asambleas son legítimas en esa localidad? Sí, absolutamente, hubo designaciones, o sea, después de que ocurriera en la escuela 292 el hecho del impedimento, de no permitir entrar, las propias personas que estaban para tomar cargos, la directora del CEM 58, todos los profesores, ofrecieron otra escuela donde ellos pensaban que ahí se iba a hacer la asamblea. Entonces, instalamos las computadoras y las personas de la Junta de Clasificación, las personas de vacantes, quienes garantizan la asamblea, y se empezó la asamblea, por supuesto. Tomaron cargo la directora del establecimiento, las horas de lengua, las horas de matemáticas, las horas de inglés, se entregaron en la asamblea. Las personas pasan a la mesa, llevan su declaración jurada, eligen el cargo y se les entrega. Eso ocurrió ayer, y la verdad es que me molesta muchísimo que no crean que esto ocurrió o que el gremio diga que no ocurrió. Sí, ocurrió, y la bronca que se produjo es que ellos se dieron cuenta muy tarde que eso estaba ocurriendo. Y allí, cuando se dieron cuenta, vinieron a la escuela a empujar, a insultar, entraron, irrumpieron finalmente cuando pudieron abrir, insultaron a las personas que estaban tomando cargos, y además les ponen en riesgo su puesto de trabajo. Ministra, ¿cómo va a continuar esta situación? Porque la misma modalidad adoptaron tanto en San Antonio Oeste, sabemos que en Sierra Grande esta tarde también hubo inconvenientes para la designación en las asambleas. ¿Cómo va a continuar? ¿Cuál va a ser la postura del gobierno, teniendo en cuenta que, bueno, que es una medida que ya el gremio evidentemente lo va a continuar haciendo? ¿Cómo va a continuar? Porque si vienen un montón de otras asambleas. Son 15 asambleas, una por cada consejo regional, hasta el 22 de febrero. Claro. Las asambleas tienen que ver con la elección de cargos para la Escuela Secundaria de Río Negro, una escuela que tiene un nuevo proyecto, un proyecto muy importante que se basa en la idea de que la escuela tiene que cambiar para el siglo XXI, porque todo el mundo, hay un consenso generalizado de que la escuela actual no está cumpliendo su rol, por eso tiene que cambiar la escuela, y las asambleas van a continuar.
continuar. El gobierno, por supuesto, ratifica el cronograma de asambleas, certificaremos en cada lugar donde la UNTER impidió, porque después, cuando los docentes quieran accionar ante la justicia porque no pueden cobrar, porque no han podido tomar cargo, porque han perdido su cargo, porque cuando vayan a la Asamblea General los interinos van a perder su cargo en el Estado. ¿No hay opción de diálogo con el gremio en estas instancias? Hemos intentado, pero la verdad es que el gremio tiene una postura muy radicalizada que yo atribuyo al hecho de que hay una fractura interna en el gremio, un posicionamiento sumamente radicalizado y muy violento por la fracción de Cipolletti, y creo que la conducción del gremio no puede componer esa situación de ruptura, y eso hace que la negociación sea muy, muy difícil. Nosotros lo hemos intentado, en ningún momento hemos cerrado la puerta al diálogo. De hecho, en el día de ayer yo estuve reunida con todos los manifestantes en un aula, en un salón de clase, bien, para poder escucharlos, y entramos todos en un aula, con lo cual quiero decir que no son ni siquiera muchas personas, bien, serían unas 40 personas cuyo digamos propósito era más que nada agitar y hacer ver su decisión. Pero fíjense ustedes qué interesante, porque en el día de hoy en San Antonio había 80 personas con sus declaraciones juradas para tomar cargo y 80 personas impidiendo. Entonces, ¿quién va a ser el responsable cuando las 80 personas que hoy no pudieron tomar cargo no puedan cobrar sus horas interinas, claro, y no puedan mantener su cargo interino porque alguien les gana en la asamblea? Bien, justamente estas asambleas están impidiendo, por un lado por la cuestión salarial, que sobre ese tema vamos a hablar también, pero por otro lado por la implementación de la nueva escuela secundaria en Río Negro. El gremio dice que no quieren que se implemente. Una de las cuestiones es porque temen perder empleos, perder fuentes laborales. ¿Cómo es? De ninguna manera esta escuela atacaría las fuentes laborales, todo lo contrario. En esta escuela lo que ocurre es que los profesores van a tomar por cargo, con lo cual es una asamblea de acrecentamiento. En todo momento los profesores van a tener más horas que las que hoy tienen, más horas titulares o más horas interinas, ¿verdad?, que las que hoy tienen, porque se toma por cargo. Hay un cargo de 37,5 horas cátedra, otro cargo de 24 horas cátedra y otro cargo de 13,3 horas cátedra. O sea, son 3 tipos de cargo para llevar adelante la escuela. Como cada escuela va a tener una cantidad muy superior de horas que la que hoy tiene, quienes acrecientan en una escuela liberan horas en otra escuela, por lo cual todos los docentes, teniendo en cuenta todas las escuelas que entran en la escuela secundaria rionegrina, todos los docentes van a tener horas. Incluso ya vimos que, por ejemplo, en los menucos nos estaba faltando gente para la cobertura de cargos, o sea, va a haber más cargos que personas. Entonces, creo que quienes dicen esto o tienen una mala intención o no leyeron bien el proyecto. Bien. ¿Faltó diálogo con el gremio como para implementar esta nueva escuela secundaria? De ninguna manera. No faltó. ¿Fueron parte, digamos, de la implementación? Absolutamente. El gremio fue parte del proyecto desde el inicio, en 2015, cuando tomamos la decisión de llevar adelante esta escuela, lo hicimos junto con el gremio, con una comisión que llamamos Comisión Bilateral, Gremio-Gobierno, llevamos adelante la construcción de toda la idea, el diseño curricular, plan de estudios, estructura de la escuela, todo lo hicimos juntos. Ellos incluso, en agosto del año pasado, publicaron un afiche en donde le dicen al conjunto de los docentes las bondades que tiene la nueva escuela. Lo que pasa que yo creo que ante la imposibilidad de resolver una cuestión salarial han decidido oponerse a la escuela, pero me parece que son dos cosas que van por caminos separados. Deberíamos abordar una y la otra, porque si no, en esta situación van a perjudicar a los propios compañeros docentes y a los estudiantes también. Y en cuanto a infraestructura, ¿se puede implementar este sistema en la provincia de Río Negro este año, este ciclo lectivo? Sí, totalmente, porque no requiere, o sea, va a requerir más salones de clase, porque nosotros tenemos la expectativa de que todos los estudiantes que entran a primero puedan terminar quinto, por eso va a requerir más salones, pero eso será con el tiempo, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, hay ciudades que tienen altísimos niveles de repitencia, como por ejemplo Roca, Viedma, tienen un nivel de repitencia en primer año del 50%, y eso no creo que hable solamente de los estudiantes, eso habla de que la escuela no puede dar cuenta de los aprendizajes, no puede desarrollar aprendizajes. Entonces, ahora esta escuela va a tener a los docentes
en una sola escuela en un turno escolar para que estos docentes puedan hacerse cargo de esos aprendizajes en ese turno. En otro turno pueden tener otra escuela, pero lo que no va a ocurrir es que esta escuela tenga profesores taxi que no puedan hacerse responsables de los aprendizajes porque tienen que caminar de un lado al otro hasta conseguir una cantidad de horas importante. Esta escuela le ofrece de entrada todas las horas que necesitan. ¿Usted cree que esta es la mejor opción para terminar con la repitencia en la provincia? Sí, porque además creo que el debate se ha reducido a la repitencia y la repitencia no es la calidad educativa. El debate tiene que ser cómo se enseña, qué se enseña y cuánto podemos disponer de tiempo y de esfuerzo para enseñar. ¿Qué pasa con los contenidos en esta nueva escuela? Claro, en esta nueva escuela hay 7 áreas de aprendizaje y el eje organizador son las 7 áreas. Entonces, lo que los alumnos tienen que hacer es cada cuatrimestre tienen que acreditar lo que aprendieron. O sea que es mucho más importante toda la serie de acreditaciones. Cada cuatrimestre deben acreditar con 7 y si no pudieron aprender tienen que recursar el tramo que no pudieron aprender hasta alcanzar nuevamente la posibilidad de seguir por ejemplo, pongámosle en matemática, bueno, si no pudo alcanzar los aprendizajes de este cuatrimestre, recursa y cuando puede continúa, pero a la vez sigue en las materias que ha tenido éxito y que ha sido bueno. ¿Hay antecedentes en otros países donde ya está implementado Sí, hay programa? muchos antecedentes. Creo yo que la preparatoria, por ejemplo, que vemos siempre de Estados Unidos, es un sistema que se parece mucho. Los estudiantes cursan, por ejemplo, hay un aula para cada una de las materias y los estudiantes cursan en esa aula su materia y van avanzando en el área de aprendizaje, digamos. Esa es un poco la idea. Pero la idea más importante, creo yo, es que los docentes van a poder estar con tiempo pago en la escuela, tiempo pago para hacerse cargo del espacio y tiempo del aula y también de otras, organizar por ejemplo otro tipo de acompañamiento para que los estudiantes verdaderamente aprendan, ¿no? Vamos ahora sí a hablar sobre la pauta salarial. Desde el Ejecutivo se implementó con otras provincias que este año va a ser solo del 17% y eso por supuesto genera mucha ofuscación porque no hay un diálogo con el gremio. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Hay posibilidades de que se vuelva atrás con esta medida, con este 17% ya anunciado? La provincia de Río Negro, desde que yo soy ministra, dio a los docentes, en principio, en 2015, un 42% de aumento. En 2016, un 37% de aumento. Entonces elaboramos una comisión mixta, gremio y gobierno, lo hicimos hace poco tiempo atrás, no es que no ha habido diálogo, nos hemos sentado en el mes de octubre a hacerlo. Ahí se obtuvo un número que es un desfasaje promedio del 4,07%, claro. Un desfasaje para estar a la altura de los números de la inflación. Y por supuesto, en este año el gobierno nacional dice que va a haber una inflación del 17%. La provincia está decidida a hacer, por supuesto, la paritaria, a conversar, todo es posible, todo claro. Se puede conversar. Porque este año cambian muchísimo las condiciones económicas, ¿no es cierto? Y eso también... Es verdad que no son las mejores, claro. Las condiciones económicas no son las mejores, ha disminuido muchísimo los fondos provenientes de la coparticipación, que son los que en el presupuesto representan un 70% del presupuesto de la provincia de Río Negro. Entonces eso requiere un trabajo muy, muy minucioso para no pagar lo que uno no tiene, ¿no? No poner en juego lo que uno no tiene. Lo importante de esto, creo yo, es que en la conversación salarial me parece que podemos llegar a pensar en varios aspectos. Los gobernadores lo están haciendo hoy y se han reunido para eso. Ha habido ya pautas que indican que esta negociación... que el gobierno puede llegar a llamar al gremio para discutir una pauta salarial. Totalmente, pero es que sí, vamos a discutirlo. Bien. Pero la prioridad uno es ser previsibles en el pago de los salarios. Bien. Por ejemplo, el cronograma de pagos tiene que salir pronto y temprano cuando inicia el mes. Y para eso hay que tener los fondos. Y para tener los fondos hay que ser muy cuidadosos con los fondos que entran, ¿verdad? Ministra, por último, ¿ratifica entonces la legitimidad de la asamblea realizada en Los Menucos? Sí. ¿Y cuándo empiezan las clases?
El calendario escolar ha fijado como inicio de clases el lunes 6 de marzo. ¿Y eso va a continuar así, inamovible? Por supuesto, sí, el calendario es inamovible, o sea, nosotros vamos a hacer lo necesario para que empiecen las clases el 6 de marzo. Es posible que haya un movimiento nacional de protesta, eso lo están anunciando en distintos medios, los diferentes gremios, es posible, yo en eso no puedo, digamos, hacer un análisis así tan pronto, tan de futuro inmediato, pero sí sé que nosotros vamos a tratar de garantizar que las clases inicien el 6. ¿Qué pasa con las asambleas docentes si UNTER sigue con esta modalidad? El 1 y 2 de marzo, estas asambleas que estamos haciendo ahora, una por Consejo Regional, es una asamblea que determinamos en conjunto con el gremio, cuando el gremio todavía no había estado en contra de la escuela, sino totalmente a favor. Entonces determinamos que para no perjudicar a nadie, la asamblea era por escuela. Por eso cada Consejo Regional nuclea a las escuelas que ingresan en esta nueva escuela secundaria. Si eso no puede realizarse, nosotros vamos a demostrar que estamos dispuestos a que se realice. Si eso no se pudiera hacer, el 1 y 2 de marzo están las asambleas generales de interinatos y suplencias, donde todo el mundo tiene que ir a tomar cargos. Lo que yo digo es que en ese momento un interino puede perder su cargo ante otro que tenga mayor puntaje. Ministra, muchísimas gracias por compartir.